Hola a todos, soy María Ángeles Corso, consultora de divulgación dinámica. Os damos la bienvenida a DDF Televisión, un formato en el que mediante una serie de entrevistas docentes vamos a ampliar la formación que se encuentra en nuestro campus virtual. Hoy nos adentraremos en el curso de Recursos Humanos y Gestión de Personas. Y para ello tenemos aquí a Alejandra Caballero, responsable en el Departamento de Recursos Humanos de una empresa de tecnología. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Ángeles, ¿qué tal? Bueno, para empezar, los recursos humanos se presentan como imprescindibles en lo que es una organización. ¿Por qué son tan importantes? Y sobre todo, ¿en qué fase, Alejandra, las compañías empiezan a considerar que es importante tener un equipo de personas especializadas en este área? Pues bueno, los equipos de recursos humanos tienen como foco, ¿no? Mejorar la vida de los empleados. Y mejorar la vida de los empleados pues, pasa por diferentes niveles de prioridades, ¿no? O de necesidades. Sí que es cierto que normalmente las empresas, independientemente del tamaño que tengan, hay necesidades básicas de los empleados como son los pagos de nómina, que es la parte más laboral, cualquier conflictos laborales o relaciones laborales que necesiten, y también la parte de compensación, ¿no? Tanto la gestión de nómina como el pago de nómina. Eso serían como las necesidades básicas de cualquier empleado. Normalmente las empresas pequeñas o con un número de empleados por debajo de un número concreto externalizan este servicio. Normalmente no tienen a alguien interno que haga esta gestión de nómina. Entonces normalmente lo externalizan. En el momento en el que empiezan a contar con la necesidad de incorporar un equipo de recursos humanos es en momentos de crecimiento. Cuando una empresa empieza a crecer su plantilla, empiezan a seleccionar a gente y es en ese momento cuando piensan qué importante es poder contar con una persona que sepa hacer selección para hacerlo de forma ordenada o de forma más estructurada, ¿no? Entonces normalmente es en esa fase en la que las compañías o de nueva creación que empiezan a crecer o compañías que ya estaban establecidas pero que igualmente pasan de un número X de empleados, es cuando empiezan a pensar en recursos humanos. Solamente, según mi experiencia, piensan en recursos humanos relacionados con la selección y no con los otros campos que también existen dentro del área. Y que son también importantes. Claro, ¿no? Totalmente. Centrándonos, Alejandra, en la planificación, uno de los principales errores que tienen las empresas o las personas que se encargan de la gestión de recursos humanos en una empresa es que planifican a corto plazo. ¿Qué consejos darías a las empresas o a las personas que se encargan de los recursos humanos para que planifiquen a largo plazo y no a corto plazo? Vale. Pues a ver, esto yo creo que es una pregunta que se puede aplicar tanto a recursos humanos como a muchos otros departamentos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final la planificación es una parte de la estrategia, ¿no? O sea, cuando un departamento o un equipo concreto tiene una estrategia, la estrategia supone un objetivo a largo plazo y la planificación lo que te permite es estructurar o segmentar a lo largo del tiempo las acciones que se tienen que realizar para alcanzar ese objetivo a largo plazo. Mi impresión es que en los equipos de recursos humanos cuesta planificar a largo porque normalmente son equipos que son paralelos al negocio, ¿no? Que al final, bueno, no paralelos, sino que apoyan el negocio. Entonces, al final se acoplan dentro de la estrategia que el propio negocio o los equipos más de operación, de ventas o lo que sea, pues los equipos de recursos humanos se acoplan a la estrategia que estos otros departamentos plantean. Entonces, al final se siente como que se va continuamente improvisando, ¿no? Oye, los equipos de ventas necesitan esto y recursos humanos se adapta a eso, pero no tiene una planificación independiente a largo plazo. Entonces, al final yo creo que también dentro de las organizaciones ha habido una evolución y cada vez los recursos humanos tienen un papel más estratégico dentro del negocio. ¿Por qué? Pues porque al final también tienen que tener unos objetivos que a nivel compañía necesitan alcanzar, ¿no? A nivel de cultura, a nivel de desarrollo de los empleados, a nivel de fidelización,
Entonces, bueno, esa es la evolución, es simplemente empezar a cambiar el chip y empezar a pensar en qué es lo que quiere el área de recursos humanos alcanzar en un futuro. Alejandra, ahora la pregunta del millón. ¿Cuáles serían las mejores herramientas para planificar en una empresa? ¿Cuáles serían las herramientas que no deben faltar en una gestión de recursos humanos? Pues aquí te cuento también un poco, según mi experiencia, cómo ha ido cambiando todas las organizaciones en los últimos años, la rapidez con la que cambia tanto el contexto como los competidores, como la propia empresa por dentro, las necesidades, etcétera, ¿no? Que sistemas que había previamente o que eran muy conocidos de planificación, como podían ser herramientas como KPIs, que al final son indicadores de performance clave, pero son indicadores estáticos, o sea, son al final mediciones que simplemente te dicen si has alcanzado o no has alcanzado una serie de indicadores que tenían marcado previamente. Esto ha ido evolucionando y ahora mismo hay unas herramientas que, más que herramientas, podría ser metodologías, que se llaman OKRs, y estas metodologías se están implementando tanto en recursos humanos como en el resto de departamentos de negocio. ¿Y cuál es la diferencia entre esta metodología y la otra de KPIs? Pues que al final es una metodología que es flexible, que es dinámica y que permite adaptar las prioridades de los objetivos marcados y las prioridades con las que se va a trabajar, permite adaptarlos en función de si el contexto cambia o si los competidores de repente sacan un producto nuevo en el mercado y tienes que adaptarte a ese nuevo producto, ¿no? Entonces, son herramientas muy flexibles. Yo creo que es como la característica básica y no se aplica, como decía antes, no se aplica puramente a recursos humanos, se aplica a cualquier área de una compañía. Alejandra, ¿cuál sería el impacto que la gestión de unos recursos humanos puede tener en una compañía en función del área? Por ejemplo, en la compensación o en la promoción. Vale. ¿Cuál sería ese impacto? Vale, pues esto es un poco también lo que comentaba antes, ¿no? De esa pirámide de necesidades básicas. O sea, al final, las áreas más comunes dentro de recursos humanos en cualquier organización, pues son las partes más duras que se pueden decir, ¿no? En la parte de compensación y la parte de laboral. ¿Por qué? Porque es lo básico. O sea, no hay ninguna empresa que no ofrezca eso a sus empleados, sea internamente o externamente. Después se empieza a subir dentro de la pirámide de necesidades y ya se empieza a tratar de aportar un valor añadido a los empleados. Y ya empieza ahí, pues, obviamente las fases de selección, las fases de formación, desarrollo, movimientos internos, desvinculaciones, que también es una parte dentro de los recursos humanos. Entonces, el impacto es muy distinto, porque como decía antes, ¿no? El impacto básico de si un empleado no tiene errores en la nómina, pues es como muy, muy mal, ¿no? O sea, es como una necesidad que todo el mundo va a exigir lo mínimo que se despacha, ¿no? Por así decirlo. Porque es imprescindible, pero si no hay a lo mejor dentro de una organización un programa de desarrollo, los que lo tienen lo van a agradecer, pero los que no lo tienen no lo van a exigir, porque no es básico, ¿vale? Entonces el impacto es muy distinto en cuanto a que son acciones más duras o más blandas, que se llama dentro de recursos humanos. Muchísimas gracias, Alejandra, ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Ángeles. Espero que haya sido de vuestro interés y que si tenéis alguna consulta no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de nuestro email, que es info@divulgaciondinamica.es, o visitar nuestra página web www.divulgaciondinamica.es. Espero que os haya gustado, muchísimas gracias por habernos visto y os esperamos pronto aquí en DDF Televisión.